Estamos de regreso a las 8:45 para la segunda entrevista de este día jueves. Para la segunda entrevista nos acompaña Miguel Gutiérrez, superintendente de Administración Tributaria, para poder hablar acerca de la recaudación, de las metas de la recaudación que se habían establecido el año pasado, a finales del año pasado. Para conversar de eso, invitamos al superintendente. Así que, Miguel, buenas noches, bienvenido. Quique, buenas noches. Hablamos un poco, Miguel, para explicarle a nuestros televidentes cómo se establecen las metas de recaudación, o sea, cuál es la base sobre la cual se establecen esos números, bajo qué supuestos, cómo se establecen esas metas de recaudación. Las metas de recaudación se hacen en base a las proyecciones que hace el Banco Guatemala en torno a lo que es crecimiento, importaciones, exportaciones, determinación de precios. Y a partir de ahí se hacen la serie de proyecciones por impuesto y también, eventualmente, si se aplica algún tipo de medida, pues también se incorpora dentro de la proyección y se condiciona la meta a este tipo de medidas. El año pasado, cuando se establecen las metas, se establece una meta de crecimiento económico arriba del 3%, bastante arriba del 3%, con lo cual no se contemplaba lo que está pasando hoy en Europa, aparte de la recesión europea, la desaceleración en Estados Unidos, incluso en América Latina. Eso implica que esa meta de crecimiento económico no se va a cumplir este año. Efectivamente, bueno, tú conoces que el Banco Central se caracteriza por ser especialmente optimista en materia de crecimiento y además el año pasado también fueron especialmente optimistas y por criterios que desconocemos, el gobierno pasado utilizó el techo de la proyección del crecimiento que el Banco Guatemala dio, que fue de 3.7%. Hoy vemos que la economía está creciendo alrededor del 3%, las importaciones que se calculaban que iban a crecer alrededor del 13% están creciendo por debajo del 7%, y bueno, una vez más, pues las proyecciones en materia de desempeño económico han sido extremadamente optimistas, dadas las condiciones, sobre todo internacionales, que vemos que en el país todavía hay muchos retos en la institucionalidad pública para poder hacer proyección con un grado mayor de certeza. Cuando planteabas cómo se plantea la meta, esa es una, el crecimiento económico que se proyecta. La segunda son si se tomaron algunas acciones determinadas. Habían 3 acciones determinadas a tomarse durante este año. Una era la ley de actualización tributaria, que se aprobó en el mes de febrero. La otra era la ley anti-evasión 2, que también se aprobó un poco antes que eso. Y la tercera es el levantamiento del secreto bancario, o la ley que permite levantar el secreto bancario. De las 3, 2 se aprobaron, no necesariamente con la misma fuerza o con la profundidad que se debieron haber hecho. ¿Cómo quedan entonces las proyecciones que se habían hecho contra esas acciones que se preveían tomar? Efectivamente, bueno, en lo que es la ley anti-evasión 2, lo que es IPRIMA, que es todo lo que es importación de vehículos. El impuesto de primera matrícula. El impuesto a primera matrícula, efectivamente. Se hicieron proyecciones también optimistas porque iban a comenzar a principio de año, pero se han ido postergando derivado de una serie de que de hecho no están vigentes aún. IPRIMA va a entrar ahora a principios del otro mes. Se había contemplado que entrara en los primeros días del año, y lo que se produjo más bien en el primer trimestre fue una aglomeración impresionante en las aduanas, derivado de los problemas de interpretación que había en la ley, la ausencia de reglamentos en algunos casos, y lejos de incrementar de tener un impacto más allá positivo, pues lo que se generaron fueron fricciones en lo que son aduanas y agencias de SAT, y que se tuvieron que implementar planes de contingencia para aliviar esta situación, ya que prácticamente el país estaba ardiendo en torno a sus fronteras y en las agencias de SAT. El secreto bancario no se ha aprobado, que también se le imputaba un efecto bastante positivo. 1.500 y millones. Efectivamente, exactamente 1.526 millones, y en el acuerdo que hizo el gobierno pasado, con estas proyecciones además súper sobreoptimistas, se contemplaban esos 1.526 millones y había un acuerdo de 43.600 millones, pero se contemplaba este efecto, de tal cuenta que sin este tipo de medidas que no se han llevado a cabo, el acuerdo queda en 42.086 millones, ese es uno. El otro tema, bueno, el año pasado hubieron una serie de
de exoneraciones, una amnistía fiscal que tuvo un efecto de 700 millones, y sobre ese efecto se contempló, se hizo la proyección. Efectivamente, ¿cómo que si en este año también hubiera un efecto de 700 millones de algún tipo de amnistía que no se va a dar? Entonces, realmente se portaron súper sobreoptimistas. Y la proyección de gastos del presupuesto de egresos e ingresos de la nación Ya contempla esto. se contempla este tipo de medidas que algunas no se han implementado. Entonces, por eso hay un diferencial entre lo que es el acuerdo SAT y lo presupuestado. Por eso se ha manejado el tema de que hay un presupuesto desfinanciado nuevamente en esta ocasión, en función de las proyecciones que estaban originalmente, de la ejecución que se preveía tener, tanto del lado del ingreso como del egreso. Sí, yo lo que percibo es que el Ministerio de Finanzas tiene previó esta situación, y derivado de ello pues se dio todo el proceso de colocación que fue bastante exitoso, dadas las condiciones de mercado, exactamente, dadas las condiciones de mercado, ¿verdad? O sea, no hay oportunidades de inversión en Europa, los mercados emergentes están en recesión, Estados Unidos también está complicado. España coloca ayer bonos del Estado a 7.02% y Guatemala lo colocó cerca de 5%. Sí, lo colocó a 5.85, si no estoy mal. Yo creo que con un poco más de trabajo de lobby, Guatemala es un país realmente muy presentable, pues se pueden hacer cosas interesantes en materia de tasa de interés. La preocupación entonces del desfinanciamiento, en todo caso para el presupuesto de este año, tiene dos partes: el que no se estén dando los ingresos que estaban previstos, pero por el otro lado, ver cómo va la ejecución del lado del gasto. Sí, bueno, eso es un tema con el cual tiene que lidiar la política fiscal, pero en materia de recaudación, dada esta circunstancia de que no se está dando el secreto bancario, pues la meta, vamos alrededor de 400 millones por encima de meta, contemplando esta meta de 42.086 millones. Si quitamos el efecto de la amnistía que se dio el año pasado de 700 millones, estamos teniendo un incremento de la recaudación de alrededor del 9%, lo cual es bastante optimista, a pesar de las fricciones que se dieron en la tributación derivado del proceso de implementación, que comenzó verdaderamente de una forma muy accidentada en el mes de marzo. Miguel, en función de eso, a pesar de que no se dieron todas las condiciones adecuadas para cumplir con las metas en principio, administrativamente se está haciendo el esfuerzo. ¿Crees que se va a llegar de todos modos a la meta original? O sea, se va a estar ritmo de sobrepasar la meta de 42.000 millones, pero se puede llegar a cumplir incluso la meta original a pesar de que no se hayan implementado todas las medidas. Se tienen que contemplar todas las medidas, y lo dice claramente el convenio, ¿verdad? Estas medidas tienen que llevarse a cabo, pero ya llevamos 6 meses. Tarde. Lo que pasa es que ya llevamos 6 meses, entonces el convenio pues es claro de que la meta a contemplarse es de 42.086 millones. Ahora bien, la siguiente parte de la ley de actualización tributaria entra en vigencia 31 de diciembre, 1 de enero del año 2013. Sí. La SAT tiene que prepararse con reglamentos, con cambio en informática, con cambio en capacitar a sus empleados, en poder administrar las modificaciones que tiene la ley de actualización tributaria. Reformas del alcance de esta naturaleza han llevado en países de Europa alrededor de 4 años. Nosotros tenemos el reto de hacerlo en 6 meses. Además, bueno, hay retos en materia de actualización en lo que es informática. Estamos trabajando a todo vapor. Tenemos planeado un cronograma de implementación bastante ambicioso, donde se contempla la incorporación del recurso humano calificado, particularmente en materia de programación y sistemas. Estamos muy optimistas, primero con la implementación de I', que viene en 15 días, que fue el que causó la parálisis prácticamente de una fracción importante del país hace 2 meses. Nos sentimos preparados para este proceso de implementación y consideramos que en 6 meses vamos a minimizar todo este proceso de fricciones que se generan y que son naturales en un proceso de implementación de tan largo alcance como... 25 de mayo terminó el proceso para que los pequeños contribuyentes se transformaran a su nuevo estatus, a su nuevo régimen. Terminó ese proceso, están la mayoría ya actualizados, ya están trabajando dentro del nuevo régimen. Lo que tú señalas fue motivo de orgullo dentro de la institución. Logramos precisamente la actualización de más de 600.000 pequeños contribuyentes. Se comenzó con un proceso muy accidentado, que tenía abarrotada prácticamente y colapsada la SAT en sus agencias, pero se implementaron primero procesos de información para poder agilizar el servicio.
Segundo, se implementaron servicios de fin de semana y se ampliaron los plazos. Y tercero, y hay que reconocer aquí el esfuerzo que hizo el personal de SAT, se casi duplicó la cantidad de personas atendidas por cada ventanilla SAT, ¿verdad? O sea, sí hubo un sobreesfuerzo que hay que reconocer de los empleados y bueno, tenemos que ir implementando un proceso también de dignificación del empleado que lejos de lo que a veces se cree, las condiciones son menos dignas de lo que realmente Y el son. esfuerzo en este caso fue extraordinario. Miguel, dos preguntas. Una me la hacía una televidente. Decía, bueno, se ha hablado mucho que se ha agilizado los trámites como país para poder habilitar y aperturar empresas. Ella preguntaba, bueno, todo lo contrario, ¿qué pasa con alguien que ya está cerrando una empresa, que ya no quiere seguir operando, pero necesita poder liquidarla, especialmente el proceso de liquidación ante la SAT? Decía ella, es caro, es largo, es oneroso en función de contadores o de abogados para poder llevarlo a cabo. ¿Eso se puede agilizar? Bueno, estamos dando un primer paso que son a las empresas que tienen 12 meses de no declarar o de no declarar ningún tipo de movimiento, se les suspende temporalmente el NIT, se le manda una notificación y se le dice, mire, usted lleva 12 meses sin tener movimiento, ya no para que ya no siga reportando y no tenga ningún tipo de problema con algún tipo de omiso, vamos a dejarle en suspenso el NIT. Si la persona reacciona o no quiere que se le anule su NIT, entonces pues se procede, o sea, no se procede, se sigue activo su NIT y tiene que seguir declarando mes a mes, y las otras personas pues ya no dejarían de declarar, lo cual a nosotros nos facilita mucho porque no tiene que estar declarando mes a mes, y también la persona pues no está al pendiente ni tiene que gastar recursos en Y aunque no esté estas liquidado, es declaraciones y una movimientos. suspensión temporal. Es una suspensión temporal. Una última, el día lunes está con nosotros por acá el ministro de Finanzas. ¿Puede estar tranquilo el ministro de Finanzas de que tendrá la disponibilidad necesaria para ejecutar el presupuesto del año 2012 como está previsto? Mira, hay que considerar lo que es el flujo neto y el flujo bruto. El flujo neto es después de las devoluciones, y lo que está pasando también es que se está clareando el sistema. Estamos con las nuevas reformas, con las nuevas disposiciones, hay sectores como café, cardamomo y azúcar que ya no declaran IVA, pero tampoco tienen devoluciones, y esto transparenta un poco el sistema, un poco más el sistema tributario, y claramente la recaudación bruta no va a ser tan grande, pero lo que hemos visto precisamente es que no se ha generado ningún problema en el flujo que se le traslada al Estado por parte del ente recaudador. ¿Crees que